En el presente, Girona vive una etapa de verdadera dura y conjetura realmente poco fiable, en la que por ahora el poder llegar a destacar un equipo que hace menos de 2 años podía llegar a representar una gran ilusión y sorpresa a la hora de estar cerca en lo matemático de pelear por el título ante un gigante como Real Madrid y luego poder llegar a obtener una recompensa histórica como la clasificación europea a la UEFA Champions League, parecen ideas realmente lejanas y la perspectiva de que a la hora de la mala dinámica del equipo catalán no puede llegar a haber otro nombre a destacar en un momento de adversidad como este, la multipropiedad, y la misma pregunta de siempre, si esta realmente puede llegar a conferir no solo un espacio de protagonismo en algún momento en el que esté cerca de alzar o tocar la gloria, pero que ello pueda llegar a representar el tener que pagar un precio, uno muy caro tal vez, para lo que representan los valores de tu institución. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment, a través de su podcast, La Pregunta del Día, trataremos de analizar el equipo de Michel, las características de cara a esta temporada, su pasado en la división del fútbol español y además de ello todo lo que puede llegar a conferir el ahora ser un equipo multipropiedad. Para tratar de responder la pregunta, ¿es Girona la muestra de que la multipropiedad es negativa para el deporte o tarde o temprano simplemente la muestra de que un plan más elaborado demuestra que por ahora, a pesar del segundo plano, siempre puedes llegar a sobresalir? En el que, como siempre, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, es que comenzaríamos este interesante formato de cara a uno de los temas más interesantes de la actualidad y lo aprovecharíamos desarrollando a través de nuestro podcast, La Pregunta del Día, el podcast de Fútbol Entertainment. Como siempre, este podcast lo podrán llegar a escuchar en plataformas digitales de audio, en general como Spotify y además de ello como Amazon Music, cuyos enlaces, por supuesto, encontrarán en la descripción de, diríamos, el formato habitual, nuestro canal de YouTube, por si están interesados, por supuesto, en poder llegar a seguirlo en cada una de las plataformas en las que elaboramos contenido. Antes de comenzar hablando de este equipo, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de contenido les gusta, les entretiene de cara a un material más extenso en el que podemos, diríamos, llegar a tocar algo más de profundidad de cara a la actualidad del deporte y algunos temas que son importantes destacar, el que puedan llegar a demostrarlo a través de un me gusta y compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, comenzaríamos destacando el análisis de este podcast a través del papel de Girona, la multipropiedad y si en general realmente es beneficiosa para el deporte y la muestra de lo que es el papel de la institución catalana al día de hoy. Comenzaríamos rápidamente destacando el contexto del equipo del pasado y específicamente para una de sus mejores temporadas en su historia, la campaña, hablando específicamente 23-24. En ella encontrábamos la característica de que, como mencionábamos al principio, la institución dirigida por Michel en ese momento y en el desarrollo de este análisis todavía en el cargo de la máxima figura en los banquillos de la institución, pudo llegar a lograr la cifra de 81 puntos en la primera división del fútbol español. Ello realmente fue una cifra sorprendente y aunque luego fue alcanzada por grandes equipos como Fútbol Club Barcelona y superada, ello en una fase muy temprana de la campaña, casi a mitad de curso, le representó estar a un paso, pero realmente a través de lo matemático una real muestra de auténtica calidad. El pelear por el título realmente estuvo ahí en la cifra de poder llegar a pelear con Real Madrid, la pelea por el título, una hazaña realmente sobresaliente y que al transcurso del tiempo realmente puede llegar a seguir resonando, y ello no se logró solo a través de la magia o en un momento en el que todo salió bien, sino se demostró a través de la calidad de una plantilla que realmente pudo llegar a encontrar su mejor evolución a través de futbolistas que demostraron su mejor nivel en su historia al transcurso del tiempo.
luego ya con 2 años de lo que ha representado esa campaña, no hemos vuelto a ver el nivel de ninguno de estos futbolistas en el 11 por parte de ese Girona de la campaña 23-24, lo cual también sorprende, pero también demuestra características interesantes de que este deporte siempre genera sorpresas y no simplemente se basó en atraer a la mayor cantidad de talento y explotarlo y con ello sorprender. Realmente fue muy sorpresivo lo logrado por Girona para esa campaña y se pudo llegar a ejecutar a través de solo 46 goles acometidos y además de ello solo 46 goles sufridos en la portería. Ello demostrando que era un equipo realmente interesante a través de su ideología de juego, juego posicional y además de ello muchas variantes a la hora de salir con el balón. Dejaba la idea de que era de estos equipos caóticos que no presentaban problemas a la hora de poder llegar a sufrir varios goles en su portería, pero a través de este estilo tan caótico, pero muy interesante e interactivo en los 90 minutos, podían llegar a tener buenos performances que hacían que el equipo siempre tuviera esta capacidad de levantarse. Por ello, lo siguió demostrando durante toda la temporada y ello le representó su mejor margen de victorias en primera división, 25. Ello también lo acompañaron 6 empates y solo 7 derrotas, un margen realmente sobresaliente que por mucho tiempo le mantuvo segundo en la clasificación, pero ya para el cierre de la temporada el equipo se desinfló bastante con la oportunidad de no poder llegar a ser tan constante como demostró el principio de la campaña. Aún así, ello en general demostraba la temática de que con grandes estrellas como Arden Dogbik, Jan Couto o por ejemplo Savinho, el equipo pudo llegar a tener una estructura de estrellas que podían llegar a dar el salto y lo hicieron, y además de ello con una estructura muy fuerte a través de en ese momento lo que era el valor de la portería a través de futbolistas como Gazzaniga que dieron un paso hacia adelante, un muy buen nivel por parte de futbolistas que ya parecían que estaban en una segunda etapa de su carrera, ya más cercana diríamos a no de acelerar tanto o básicamente buscar algo más de tranquilidad de cara al curso como Daley Blind, y además de ello de futbolistas siempre creativos y con buena experiencia en la división, ya sean los Alex García o además de ello los Portu y específicamente los Yángel Herrera, una temática que demostraba una plantilla de alto nivel con buenas estrellas y poco a poco otras figuras que seguían destacando con un paso corto pero prometedor como los Ivankov. Con ello se demostraba que tarde o temprano esta plantilla podía llegar a ser interesante, pero ello se quedó bastante corto a través de la premisa de lo que fue hacer historia. Una temporada que, como mencionábamos, se mantuvo en la resolución de poder llegar a tener buenos performances, la capacidad de poder llegar a tener a futbolistas que nunca habían logrado hazañas como las elaboradas en ese momento. Por ejemplo, en Arden Dogbik, que se convirtió en el pichichi de la división a la hora de poder llegar a pelear constantemente el título con futbolistas como Alexander Sorloth, ahora futbolista de Atlético de Madrid, que hace poco pareciera que ya ha pasado bastante desde que ambos futbolistas peleaban por el pichichi en la liga, pero sorprende cómo diríamos la dinámica del fútbol cambia tan rápido y puede llegar a ser tan sorpresiva con un Arden Dogbik que prometía poder llegar a sorprender a Europa, su fichaje por la Roma, bueno, diríamos que no ha sido la aventura más destacable, pero bueno, como siempre, este deporte mantiene la opción de que siempre hay segundas oportunidades para aquellos que las buscan. Veremos si puede llegar a ser el papel de este interesante futbolista en su momento que hizo tocar historia a Girona, por supuesto conformando una plantilla de oro. Y también la característica de que ello, como mencionábamos, no solo le dio el valor de poder llegar a seguir destacando a través de la historia, pocos equipos de semejante margen peleando en algunos momentos por la pelea por el título, o algo realmente excepcional, sino también la recompensa de lograr un papel en Europa. Diríamos, por supuesto, lo más destacable a través de su tercera clasificación en esta temporada 23-24. Recordemos también que para poder llegar a tal vez culminar esta parte del análisis, representaríamos el valor de lo que representó esta tercera plaza y, como mencionábamos, potencialmente estar cerca, muy poco, pero estuvo cerca de la pelea por el título en los últimos 12 años, para alargarlo tal vez un poco más, 12, 13. Los únicos equipos que han estado matemáticamente cerca de una pelea por obtener el título de la primera división del fútbol español han sido equipos como Sevilla, Athletic Club o Villarreal, y ello en diferentes etapas o en diferentes cursos de cara a la historia.
en los últimos 12 años, lo cual demuestra no solo que la competitividad a la hora de básicamente tratar de vencer a un gigante, pero en una división en la que hay 3 gigantes y 2 en un podio en el que es muy difícil valorarles, y ello también tiene mucho mérito para Atlético de Madrid. Se mantiene la propuesta de que no todos los días puedes llegar a verte en las primeras clasificaciones al lado de Real Madrid y al lado de Fútbol Club Barcelona. Por ello el valor de esta premisa de que realmente Girona lograba algo que nadie esperaba, con fichajes que, como mencionábamos hace unos instantes, realmente fueron muy prometedores, realmente destacaron, como ya mencionábamos, también en el mejor nivel que les hemos visto. No hemos visto a un Savinho, a un Jan Couto, a un Sivankov o, por ejemplo, a Arden Dodvik a este nivel de cifras estadísticas otra vez hasta el día de hoy. El futuro tal vez pueda llegar a ser prometedor para estas estrellas, y con ello la idea de que todo pudo llegar a representar que futbolistas de los que se les podía llegar a confiar un futuro interesante dieron el salto, y de ahí la premisa de que este Girona rápidamente, a través de la premisa de por qué no, que todo ello se convirtiera en una interesante ilusión, se derrumbó rápidamente. Y con ello pasaríamos a hablar de la segunda parte de este análisis, el contexto de lo que representa ahora mismo el inicio de la campaña para Girona, luego de más de 2 temporadas, de lo que representó esta campaña 22-23. Comenzaríamos destacando rápidamente, como mencionábamos, el inicio de la campaña a través de las primeras 7 jornadas. Recordemos que estamos hablando de un espacio más de actualidad, con ello lo enfocaríamos en este sistema. Ahora, el inicio de la campaña 25-26 para el equipo catalán se centra en esto. Con 7 partidos jugados, el equipo catalán ahora mismo solo ha desarrollado 3 empates y 4 derrotas. Ello también se ha justificado en el que por ahora llevan un porcentaje de solo 3 goles en lo que respectan 7 jornadas, y ninguno de ellos a través de un delantero centro, solo uno de estos a través de uno de sus fichajes para esta campaña. Y también lo interesante es que han sufrido 16 goles, solo el único equipo que se mantiene en porcentajes tan cercanos de cara a deficiencia, de cara a puerta, a la hora de defender tu portería, es Levante Unión Deportiva con 14, pero teniendo en cuenta que estamos hablando ya de la jornada número 7, estamos cada vez más cerca de lograr el primer cuarto de la mitad de la temporada, básicamente quedando ya solo 30 jornadas, que aunque parezca que hay mucho, ya empieza a haber una fuerte ventaja de cara a la pelea por el descenso para equipos como Elche, la temática de poder llegar a ver si equipos como Real Oviedo realmente tienen el valor suficiente de cara al dinamismo de la plantilla para pelear por la salvación, y además de ello equipos como Levante Unión Deportiva que pueden llegar a demostrar este plus, este añadido que puede llegar a hacer que, aunque el inicio de la campaña no sea el más increíble de la historia del fútbol español, sí tiene herramientas suficientes para poder llegar a pelear. Y con ello lo más preocupante, que este Girona no ha demostrado ninguna de estas características, y teniendo en cuenta que le estamos comparando en este parafraseo en 3 equipos que acaban de ascender, ello también mantiene un margen mucho más preocupante de que el equipo no solo en este inicio de campaña ha sido deficiente a través de las estadísticas, sino también ha tenido muy poco de qué agarrarse a través del inicio de la campaña. Y con ello la propuesta de que también ello se ha profundizado en el que las estrellas del pasado ya aparecen figuras realmente lejanas del presente. La ideología de juego demuestra que ya, como veíamos en el pasado, poco a poco ha dejado de funcionar, y con ello la idea de tratar de subsanar y hacer que el equipo básicamente salve la papeleta ha tratado de hacer que Michel trate de encontrar una posición adecuada para tratar de que el equipo pueda llegar a lograr algo en el campo. Con ello todavía se encuentra en este margen en el que viejos conocidos como los Bryan Gil, una propuesta más interesante a través de la plantilla y la competitividad a la hora de un nuevo guardameta, pueda llegar a ser que el estilo sí, tal vez no pueda llegar a ser reconocible a través de este Girona que sorprendió a toda Europa al quedar en las primeras tablas de la liga, pero sí la característica de que el equipo a través del margen deportivo siga demostrando valor de primera división. Y ello en general también representa el contexto de lo que trata este análisis, definir si ahora mismo la deficiencia deportiva que estamos viendo por parte de Girona simplemente es el vaso de agua que está a punto de llenarse, regar y estallar, o básicamente la propuesta de que todo se mantiene a través de un plan en el que siempre, al ser el segundo en una pirámide futbolística o en una pirámide de margen económico o de sport washing, algo que explicaremos más adelante, representa que aunque tu papel sea sufrir y pelear,
no está contemplado el que pueda llegar a ser algo peligroso el que desciendas, o el que puedas llegar a tarde o temprano a través de las próximas 10 décadas, pelear por el título y tal vez, ¿por qué no?, de nuevo alzar la gloria. No está por encima del plan, y con ello la característica de tratar de definir y analizar no solo lo que es este inicio de campaña, que representa por ahora que el equipo trata de encontrar buenas opciones de cara a la línea de remate, tratar de encontrar una medular más óptima con la que puedan llegar a ilusionarse, sino también representar uno de los pasos más importantes para poder llegar a hablar en este análisis. El Como ahora mismo es una institución que, aunque ha tenido mucha historia en el fútbol español, no representa lo que ha sido antes y promete no tratar de volver a hacerlo nunca más. ¿A qué vamos con ello? Simple. El contexto de lo que ya mencionábamos anteriormente se centró en poder llegar a definir lo que fue una era gloriosa, poder llegar a definir lo que ha sido una de sus etapas más deficientes en el último tiempo, y a través de estos dos diferentes conceptos, lo más alto y lo más bajo, tratar de definir qué es Girona al día de hoy y qué es el margen que trata de proponer a través de ser equipo de primera división. Con ello diríamos que la primera opción para poder llegar a definirlo, explicarlo mejor, sería la imagen o la infografía que estamos viendo en estos instantes, en la que específicamente encontrábamos uno de los cambios más significativos a través de la propuesta de lo que fue que Girona fuera comprado a través de la multipropiedad de City Football Group, y con el paso del tiempo empezarán poco a poco a haber cambios sustanciales. Uno de los más interesantes fue el cambio de lo que fue, por ejemplo, el margen de su escudo, dejando atrás el margen de lo que fue, por ejemplo, su icónica corona, en la que sí, para poder llegar a pasar a dos diferentes escudos, que en ese momento se daba la premisa de, hey, a través de la multipropiedad nosotros no venimos simplemente a poder llegar a tomar decisiones diferentes y poder llegar a básicamente hacer que tu papel como aficionado se quede atrás. Al contrario, tratamos de actualizar el deporte, tratamos de poder llegar a vincular una perspectiva más positiva, y de ello tu papel como aficionado es muy importante para nosotros. Por ello queremos que trates de, ¿por qué no?, tratar de en esta opción decidir cuál será el próximo escudo de tu institución, y por qué no hacer una marca un poco más potente y una marca que realmente pueda llegar a representar un margen más atractivo, deportivo y competitivo en el fútbol español, pero con la idea de que tendrás que dejar atrás y quitarte tu corona. Diríamos que aunque la corona siempre ha sido un margen algo polémico para Girona, en el que si era algo que valía la pena o no, o era representativo de la institución para sus aficionados, lo más importante de este cambio en la dinámica del escudo fue no solo el margen de lo que podría llegar a ser el parafraseo de quitarte la corona y volverte uno más de la plebe, sino el margen de lo que representó, que a través de ser uno más del montón puedes llegar a través de una multipropiedad, por supuesto respetuosamente hablando. Representa la idea de que nunca serás la figura protagónica, y que a través de este cambio no simplemente fue una transformación prometedora del merchandising y la oportunidad de seguir tratando de avanzar, sino también la característica de que dejaste ser un ente propio, un ente característico del fútbol español, un ente dinámico de cara al valor de tus aficionados y de una zona regional tan apasionada por el fútbol como lo es Cataluña, sino también, en realidad no Cataluña, sino la zona regional de Cataluña. Recordemos que Girona queda en una zona cercana a todo el margen regional de lo que es Cataluña. Vale la pena destacarlo para poder llegar a entender mejor la consigna del equipo, porque es un equipo tan atractivo a través de su posicionamiento territorial, y porque el margen también demostraba que era una muy buena oportunidad para sus actuales dueños, City Football Group. Con ello, bueno, en general, como mencionábamos, ello representó el primer gran paso de lo que fue la transformación de este Girona, y que solo a través del paso del tiempo estamos viendo lo mismo. Un equipo que hace poco a poco dejó atrás el valor de su nombre y su individualidad, sea buena o mala, y con ello se ha transformado en un ente, ha formado parte de un ente, y a través de este ente, la pieza de poder llegar a tratar de definir que tendrá momentos buenos, malos y catastróficos, pero siempre formados a través del mismo plan o la misma perspectiva, hacer brillar la característica de que el equipo pueda llegar a seguir reformándose a través de grandes nombres y estructuras que mantengan, ¿por qué no?, el confort
de reconocimiento por parte de los aficionados, básicamente una ideología de juego que, aunque parezca difícil de asimilar al día de hoy que sea útil, siga manteniéndose con un enfoque atractivo, como lo es el papel del entrenador o la dinámica del estilo de juego, y también el poder llegar a también retener estrellas o figuras contrastadas del fútbol español, como por ejemplo su eterno capitán, en este caso Astoani. Con ello, bueno, la perspectiva de que este Girona, con el paso del tiempo, siempre ha podido llegar a destacar a través de sus figuras, y con ello, con la transformación de su incorporación, por ejemplo, a City Football Group, ha tenido interesantes etapas, como ya veíamos en el inicio de este análisis, pero también centrado en el que tarde o temprano, ello también ha representado en el último tiempo que estas grandes estrellas, la conformación de grandes plantillas, la conformación de grandes estructuras, siempre representa lo que veíamos hace unos instantes, que a la hora de no solo deficientes resultados y poder llegar a dejar atrás y renunciar a tu, diríamos, corona parafraseada, ello también representa la idea de que, por ejemplo, con el paso del tiempo sea común seguir encontrando fichajes como el de figuras muy prometedoras para el fútbol español, como Savinho, que a la hora de un equipo, diríamos, normal de cara a su estructura, no formando parte de una multipropiedad, o por ejemplo siendo la pieza visible de una multipropiedad, hubiera sido más común ver que Savinho hubiera podido llegar a tener por lo menos 2 o 3 temporadas más en el fútbol español, y un caso contrario fue que al tener sus mejores cifras y una irrupción realmente rápida a través de su cesión de Girona a Manchester City, recordemos que el futbolista estaba cedido, pasar ahora mismo a formar parte de un equipo de la Premier League, y con ello el margen de que, aunque pudiste llegar a aprovecharle y con ello el rédito de Europa, ello también representó una esperanza muy corta de que realmente podías llegar a ser un equipo competitivo y del que se podía llegar a mantener el interés, porque en el último tiempo también se ha demostrado que Girona simplemente es un escaparate a la hora de poder llegar a también validarse con buenos talentos, pero que nunca pertenecerán a este. Con ello, también la premisa de tratar de entender el porqué de todo esto y el porqué el valor de la multipropiedad y lo que representa para la institución catalana al día de hoy. Con ello, pasaríamos a destacar uno de los momentos más importantes de este análisis, definir específicamente qué es la multipropiedad, de qué o en qué manera forma parte Girona, y además de ello, qué puede llegar a representar al día de hoy para su presente a través del margen ideológico del concepto económico, deportivo, y además de ello estructural de una marca deportiva, que al día de hoy es lo que es City Football Group. También explicar qué es City Football Group, de quién llegan las órdenes, cuál es su estructura financiera, y poder llegar a definir al final quién es la figura desde la zona de las sombras que dirige todo este análisis o que dirige toda esta estructura de multipropiedad y para qué lo hace. En ello se centrará esta parte de este análisis. Con ello comenzaríamos rápidamente destacando y promoviendo algo de rápido recordatorio y conocimiento. Lo primero sería destacar qué es City Football Group. Ahora mismo la forma más concreta de poder llegar a explicarlo es que es una sociedad que administra clubes de fútbol en diferentes países y continentes. El grupo es de propiedad mayoritaria de Abu Dhabi United Group. Vale la pena recordar este nombre, una empresa de inversión vinculada a la familia real de Emiratos Árabes Unidos, y también tiene participación minoritaria la firma estadounidense Silver Lake, y las firmas chinas Media Capital, y además de ello de City Group, otra firma cercana a conexiones americanas y norteamericanas en todo el continente, en chinas y norteamericanas en la zona del centro europeo, para definirlo mejor. Con ello pasaríamos a hablar del contexto de la multipropiedad y lo que representa a través de estos nombres, pero antes de poder llegar a continuar también destacaríamos el valor de lo que es la premisa de la multipropiedad al día de hoy en el deporte. Por ejemplo, a través de la premisa de Manchester City destacaríamos que en general ello ha generado mucho revuelo, por ejemplo con el margen tan destacable de las 115 acusaciones, el margen por ejemplo de equipos como Chelsea, que a la hora de
también generar mucha polémica por el margen de lo que fueron sus anteriores decisiones a través del margen de lo que fue Roman Abramovich, pero ahora con la conformación de Blueco ha podido llegar a también mantener un porcentaje más estructurado de una ideología económica. Es que vamos con ello, que cada uno de estos porcentajes de crear una multipropiedad están basados específicamente en poder llegar a tener rédito económico, y ello poco a poco ha mantenido una estructura cambiante en el deporte que realmente ha visto como cada uno de los grandes equipos de Europa se han ajustado a esta dinámica por parte de equipos como Liverpool con Fenway Sports, además de ello también de equipos como Arsenal, que aunque no lo parezcan tienen ciertas asociaciones cercanas a la multipropiedad, que aunque no sean tan visibles, están ahí. Solo vale la pena poder llegar a poner un poco la lupa en cada uno de estos destacables equipos del fútbol inglés. ¿Y por qué destacamos al fútbol inglés? Porque por supuesto es el que mayor margen de rédito económico genera, pero también importante que la multipropiedad poco a poco también ha podido llegar a tener un papel o una plaza importante en uno de los espacios más interesantes para nosotros y que siempre tratamos de poder llegar a brindarles de un espacio de protagonismo: el fútbol europeo, y el fútbol europeo femenino específicamente, en el que ahora poco a poco en los últimos 10 años la figura de Michelle Kang se ha prometido o destructurado como una gran promesa para el fútbol femenino, una demostración de que a la hora de una fuerte inversión pueda llegar a alcanzar rápidamente su hermano mayor, el fútbol europeo, y la característica de que ello pueda llegar a ser no solo que una dinámica joven, prometedora e interesante, pueda llegar a también atraer a más personas, que en general suena muy interesante la inversión de una filántropa, con la característica de que pueda llegar a hacer que el fútbol femenino y las futbolistas puedan llegar a tener realmente el lugar que se merecen en el deporte. Todo suena bastante bien, pero la característica de que ello no dejan de ser promesas, y veremos con el paso del tiempo si estas promesas se cumplen o no, si ello simplemente es una estructura para promover el deporte y a futbolistas y específicamente deportistas de alto nivel, o la característica que estamos viendo por parte de las divisiones masculinas en el fútbol europeo o en el fútbol en general de este maravilloso planeta en el que vivimos, la estructura de ganar dinero. Porque aunque todo suene bastante favorable de cara a la ideología de promover una estructura económica sustentable, el valor de lo que es el fútbol femenino, la sustentación de poder llegar a generar una marca fuerte y que ello explote al mejor talento de Europa, todo se centra a través de aquellos que toman las decisiones en ganar rédito económico de las estructuras multipropiedad, y para algunas que fueron fundadoras de esta ideología, también el margen de poder llegar a obtener una mejor imagen de lo que representa su ideología o de lo que representa su margen como nación. Y en ello, ahora sí, continuaríamos destacando el margen de la multipropiedad de Girona y el margen de lo que representa Football City Group, y específicamente ahora mismo una de las instituciones deportivas más fuertes e importantes del planeta. Bueno o malo, es así. Y con ello, antes de destacar, también pasaríamos a, no es que estemos hablando mal de lo que es la multipropiedad de Michelle Kang al día de hoy o el margen de lo que representa el fútbol femenino, sino que es la propuesta de este tipo de análisis se centra en que podamos llegar a brindar de un espacio realmente enfocado en lo periodístico, en el que aquellos que se toman el tiempo de escucharnos, con ello muchas gracias como siempre por vernos, puedan llegar a tener un punto de vista. Nosotros no tenemos la razón, no tratamos de tenerla, sino tratar de tener un enfoque en el que se pueda llegar a tener, diríamos, una consigna realista de lo que está pasando, y de ahí ustedes, los espectadores, sean aquellos que tomen las decisiones de si esto es bueno, de si esto es malo y de realmente si esto es positivo para el deporte. Pero para poder llegar a continuar y no más parafraseo, comenzaríamos hablando de lo que es ahora mismo el Football City Group. La institución o el nombramiento de esta, diríamos, ente económico en el fútbol nació en 2013 con el objetivo de expandir la marca de Manchester City y su club insignia, uno de los más poderosos, por supuesto, de la Premier League, teniendo en cuenta que han podido llegar a ganar más de 7 títulos en los últimos 10 años. También demuestra el éxito de lo que es por ahora la flamante firma o básicamente el alto estandarte de lo que es Manchester City para City Football Group, y a través de esta premisa se pudo llegar a demostrar que podían llegar a ser las bases para crear algo más potente, como lo vemos a través de City Football Group. Además de ello, el grupo ha invertido millones de euros en comprar o asociarse con equipos de fútbol de distintas ligas y niveles, buscando potenciar su rendimiento deportivo y económico.
El porqué de esta característica lo pasaríamos a destacar en solo unos instantes. Ahora mismo también destacaríamos que el dueño mayoritario de City Football Group es el Abu Dhabi United Group, que ya lo habíamos destacado hace unos instantes, una compañía de inversión y desarrollo que pertenece, por supuesto, a Su Alteza al jeque Mansur bin Haseb Al Nahyan, o básicamente el jeque Mansur. Con ello, que justamente estamos viendo en esta infografía al lado del bueno de Pep Guardiola, pasaríamos a hablar rápidamente de lo que es la multipropiedad, pero como una escala social, no como una escala económica, y en ello entra el factor de los clubes estado. ¿Qué es un club estado? Simple, la característica de un equipo que es conformado a través de una estructura de una nación, pero que esta nación se centra rápidamente en poder llegar a tener un margen económico positivo de labores individuales de la sociedad, pero que son importantes para poder llegar a entender un arraigo positivo, que tratamos de decir con este parafraseo. Por ejemplo, el deporte. Las grandes estrellas del deporte siempre son atractivas para, diríamos, el ente común de la humanidad, y a través de ellos normalmente podemos llegar a tener tarde o temprano familiaridad, por ejemplo a través de la representación de una nación, de tu nación, por ejemplo a través de un mundial, que siempre quieres que a tu país le vaya bien, o a los futbolistas que representan tu nación, también quieres que les vaya bien. Con ello, el valor de la multipropiedad trata de apropiarse del valor de lo que es una consigna deportiva, como lo, por ejemplo, hace muy poco representa Newcastle United a través de la compra de Arabia Saudita. Diríamos, no, Emiratos Árabes, bueno, siempre los confundimos. En general, la compra de un club estado por una asociación deportiva que en general conforme la idea de que a la hora de demostrar buenos márgenes deportivos, ellos tarde o temprano puedan llegar a generar sinergia de poder llegar a lavar la cara de su nación, en este caso ya sea Qatar, en la perspectiva de City Football Group. Perdón, estoy olvidando su nombre. No lo voy a poder decir, disculpen, pequeño ictus. Abu Dhabi, madre mía, disculpen, Abu Dhabi. Son tantos datos que a veces es difícil recordarlo todo. Con ello es lo mismo de siempre, el poder llegar a obtener un rédito, pero específicamente a través de la multipropiedad en los clubes estados, es poder llegar a lavar la imagen política de lo que representa ahora mismo sus naciones, muchas de ellas constantemente relacionadas no solo con genocidios, sino también márgenes territoriales realmente abusivos de explotación y de esclavización, además de ello también de márgenes realmente polémicos, de los que no entraremos al día de hoy porque este análisis se centra más en Girona, pero también en la idea de poder llegar a entender la multipropiedad, de lo que va y de lo que se entiende. Con ello, rápido resumen, la mayor característica de la multipropiedad del día de hoy es una dinámica económica más positiva a la hora de poder llegar a expandir tus horizontes y además de ello poder llegar a aprovecharte de la globalización. Con ello diferentes, diríamos, entes empresariales a través de diferentes zonas del continente que puedan llegar a hacer que los recursos puedan llegar a ser más viables en el margen de un equipo o una estructura multipropiedad basada en un club estado o en un ente convertido en un estado como lo es Abu Dhabi, Qatar, Emiratos Árabes o en general, representa la política también de que ello pueda llegar a ser más atractivo el nombre del valor de tu nación a través de poder llegar a generar una relación más positiva en lo deportivo. De ahí la estructura de que, por ejemplo, cada una de estas naciones ha tenido fuertes inversiones con China, Estados Unidos y además de ello fuertes asociaciones en general con Europa. ¿Por qué? Porque la diversificación es importante y para estos equipos y por ejemplo la estructura de City Football Group representa la idea de tratar de adelantarse a un tiempo en el que tarde o temprano llegará el momento en el que el mejor margen de sus riquezas, por ejemplo el petróleo, pueda llegar a acabarse y con ello la idea de que diversificar es la opción de poder llegar a tener las ganancias en un margen sustentable a pesar de que tú diríamos máximo elemento a la hora de obtener ganancias, como por ejemplo podría llegar a ser el petróleo, se acabe y tarde o temprano ello también demuestra porque constantemente es habitual escuchar que Qatar o diferentes fondos de inversión están vinculados en todo. Hace muy poco, por ejemplo, hablando en general de la sociedad, se destacaba la noticia de que
digamos que era Emiratos Árabes, la verdad es que lo destacábamos por encima para entender un poco más la sociedad. Tenía un fuerte vínculo en poder llegar a comprar EA. Recordemos, esta empresa de videojuegos es una de las más asociadas a través del mundo del deporte, por ejemplo, teniendo licencias de desarrollo de equipos de fútbol, para pues el desarrollo de sus videojuegos, pero también, por ejemplo, de la Fórmula 1, lo cual demuestra no solo el margen de tratar de adquirir espacios y relevancia en todas las zonas potenciales del planeta en márgenes económicos, sino también la propuesta de prepararse para que cada día su relevancia no solo sea una realidad, sino una consigna en la que siempre tengan el puño más fuerte sobre la mesa. De ahí la característica de lo que veremos en unos instantes, que ahora mismo City Football Group cuenta con un porcentaje de propiedad a través de básicamente todo el planeta. En ello encontramos, por supuesto, a su mayor ente de cara a la pirámide de fútbol, Manchester City, ahora mismo uno de los campeones y equipos más consistentes de Inglaterra y Europa. Además de ello, de New York City de los Estados Unidos, Melbourne City de Australia, Yokohama Marinos de Japón, Montevideo City Torque de Uruguay. Recordemos que el equipo anteriormente se llamaba de otra manera, pero fue reestructurado y con ello también cambiado su nombre y hegemonía futbolística. Además de ello, también encontraríamos, por supuesto, a Girona, y además también más adelante a Xinhuan Jinyu por parte de China, más adelante a Mumbai City FC por parte de India, más adelante al Domen SK por parte de Benfica, perdón, por parte de Bélgica, por parte de Bélgica. Además de ello, el Troyes por parte de la Ligue 1 o cerca de las divisiones más relevantes del fútbol francés. Y por último, el Club Bolívar de Bolivia, en este caso. Ello nos deja, por ejemplo, para poder llegar a resumirlo, en Oceanía más de 6 clubes, en Europa más de 4, en Sudamérica más de 3, potencialmente con la perspectiva de que ello trate de crecer aún más, y la idea de que también en América una estructura fuerte a la hora de la asociación futbolística. Con ello no solo se mantiene un enfoque de poder llegar a hacer que City Football Group sea una característica potencial y fuerte a través de el sport washing, sino también la característica del margen económico, porque como mencionábamos, todos quieren obtener dinero de lo que es invertir, porque es natural. No todos invierten simplemente por el filantropismo, porque pues no todos tienen el dinero suficiente para desarrollarlo, y con ello la ganancia siempre se centra en tratar de definir ahora mismo cuál es el papel de Girona en todo esto. Y lo primero sería destacar el margen de lo que ha sido, por ejemplo, el último mercado de fichajes por parte de la institución catalana. En ella, rápidamente, para definirlo mejor, ya conociendo a City Football Group, cómo se mueve, cuál es su estructura, qué es lo que planea de cara a su futuro y quiénes son sus dirigentes o máximas figuras representativas, pasaríamos a rápidamente definir mejor qué es lo que busca esta entidad económica, financiera y administrativa en el deporte al día de hoy, a través de un resumen rápido de lo que fue el mercado de fichajes de Girona para esta campaña 25-26. Comenzaríamos destacando rápidamente las llegadas. En ello encontrábamos a Vladislav Banat, que promete ser una referencia ofensiva de una zona en la que Girona ya había podido llegar a obtener buen rédito de cara a futbolistas fichados como los Dodvik, y con ello se espera que de nuevo una figura por parte del fútbol cercano a las regiones europeas de Rusia o por ejemplo Ucrania pueda llegar a de nuevo convertirse en un gran referente para la institución. Además de ello, algo más de competitividad en la portería con Dominik Milakovic para poder llegar a tal vez alejarse de las constantes acciones de error por parte de la portería para la campaña anterior y esta. Además de ello, de viejos conocidos como Brian Hill y Adsen Wanabi, para poder llegar a mantener la línea de las bandas algo más creativas y con ello convertir al equipo de Michel en algo tal vez más juego directo que juego posicional, pero la característica de tener que adaptarte por las necesidades que tienes al día de hoy y la perspectiva de lo que representan las salidas. Ahora mismo salieron del equipo en el último tiempo Yangel Herrera, Dojan Miovski, Ladislav Krejci, además de ello Ibrahima Kebe, que no había contado tanto, pero diríamos lo más importante de cada una de estas salidas es el margen de lo que representaban, la última gran estructura de lo que fue Girona y la última gran estructura que dejó a grandes talentos pasar a otros equipos para poder llegar a obtener margen más positivo en lo financiero, ya que cada una de estas grandes salidas
dejó las arcas bastante llenas por parte de Girona, pero la inversión no fue tan alta. Ello también demuestra por ahora de que aunque se trataron de promover fichajes para su entrenador, para mantener la dinámica, ello también demostraba que Girona tarde o temprano siempre será una estructura en la que se le puedan llegar a traer futbolistas interesantes, pero que nunca puedan llegar a básicamente ser constantes en la estructura Girona, porque simplemente son material del mercado útil para City Football Group. Si son futbolistas cedidos en la institución, tarde o temprano pasarán a las arcas de la mayor estructura deportiva, Manchester City. Si son útiles para el mercado a través de figuras atractivas que puedan llegar a promover un buen intercambio económico, como Miguel Gutiérrez, saldrán del equipo y no serán retenidos para básicamente no perder su valor real, como lo fue su fichaje para Napoli, y figuras que poco a poco estaban perdiendo relevancia y con ello la última oportunidad para tratar de sacar rédito de ellos, como los Yángel Herrera, saldrán del equipo. Y la constante se mantiene en que Girona, a través de toda la característica que hemos visto en este podcast, se centra en que es un equipo de segunda plaza, respetuosamente hablando, por supuesto, y en el que City Football Group siempre mantendrá el estándar en que será una estructura en la que siempre se tratará de sacar rédito económico de ellos, siempre se tratará de sacar rédito en el que puedan llegar a seguir sacando futbolistas cedidos o fichajes interesantes para luego promoverlos en el mercado de verano o en general diferentes mercados con los que seguir haciendo que la rueda gire, y así en general a través de todas las estructuras de City Football Group, excepto Manchester City, que es ahí donde todo el talento se debe llegar a acumular, expandir y luego retroalimentarse para hacer que la rueda funcione. Y en ello en general nos deja el concepto de tratar de responder la pregunta de si realmente la multipropiedad es positiva para Girona. Lo primero sería destacar lo beneficioso, ya que en este deporte, como en general en la vida, no hay respuestas absolutas. Diríamos que con ello comenzaríamos a destacar la respuesta, pero en general representa de que tarde o temprano, ya lo mencionábamos al inicio, no es irreal decir que al día de hoy, por ejemplo, esta temporada, hipotéticamente, Girona descienda y para la siguiente vuelva a ascender, y tal vez en 5 años pelee por la liga, y tal vez en 3 pueda llegar a ganar la Champions League. Realmente no es irreal, porque es el plan desarrollado de que Girona se mantenga en un margen posicional en el que siempre sea un equipo interesante en las primeras plazas de la división del fútbol español, ya sea tercera, segunda o primera, y a través de este margen de un equipo con buenos márgenes en general de lo que es la pirámide del fútbol español, se pueda llegar a seguir aprovechando la dinámica de atraer a futbolistas jóvenes, de poder llegar a foguearles en el fútbol español, de en caso de poder llegar a tener una muestra interesante de cara a su nivel, plantearlos a través de toda la multipropiedad y con ello ver si, por ejemplo, tienen el valor suficiente para aportar en lo deportivo para City Football Group en Manchester City, y con ello la consigna del Sport Washing. En caso contrario, la consigna económica de tratar de valorizarles, obtener el mejor rédito potencial y con ello venderles y hacer que la rueda siga girando. Y con ello el concepto de que por ahora ello puede llegar a hacer que Girona siempre se convierta en una estructura de la que no veamos realmente un valor concreto en lo deportivo de primer plano, básicamente no una estructura que siempre será la primera en mantenerse en enfoque, no solo a través de lo que es el valor de un nombre, sino el valor de lo que es las premisas y las decisiones, que siempre todas las decisiones por parte de Girona serán para el ente City Football Group, y con ello la premisa de que no es catastrófico el que desciendan el día de mañana, no será catastrófico el que desciendan a tercera división, porque tarde o temprano a través de la propuesta de la multipropiedad pueden llegar a hacer que el equipo se impulse de nuevo a primera y pelear por Europa o como mencionábamos por la Champions, y en ello la premisa de que se siga manteniendo la rueda en la que no importa qué tan relevante sea tu nivel en un largo plazo, porque en general con que se mantenga siendo referente en las primeras plazas del fútbol español será suficiente, y de ahí puedes llegar a ser básicamente una filial útil para City Football Group y una filial útil para Manchester City y una filial redituable para la hegemonía económica de la institución y su ente organizativo, y una figura que en general siempre tratará de promover buenas cosas a través de sus protagonistas en lo deportivo, de la premisa de aquellos que puedan llegar a representar su camiseta, también en lo deportivo, pero en general también la premisa de que siempre puedan llegar a ver grandes figuras a destacar, pero que no puedan llegar a cambiar la realidad de este Girona, que es mantenerse constantemente en un segundo plazo hasta que dejen de ser un equipo multipropiedad, y la característica de que ello en general fomenta que
tarde o temprano vendrán momentos de adversidad, vendrán momentos de dificultad, pero bueno, también la propuesta de que la multipropiedad te puede llegar a dar este pequeño merecimiento en el que tarde o temprano alcances Europa, alcances las primeras plazas, pero no como un equipo constante, no como el equipo al que mayor relevancia se le antepondrá de cara a aquellos que toman las decisiones y no a través del valor de aquellos aficionados que siempre tienen con valor y premura preocupación de lo que es el valor de la institución de Girona. Con ello trataríamos de responder la pregunta. La verdad es que no. La multipropiedad no es positiva para aquellos equipos que no están en la zona alta o el podio de la pirámide estructural de una organización, y equipos como Girona al día de hoy no lo están. Seguirán siendo un elemento redituable para los márgenes económicos y la asociación del sport washing, pero nunca serán un elemento, diríamos, superior a algo más prometedor, no solo dejando de ser visto como un elemento o un material útil. Ello sería irreal de destacar. Y la premisa de que, bueno, ello también puede llegar a cambiar. Tal vez en unos 20 años Girona pase a ser la pirámide de este City Football Group y Manchester City sea lo contrario. No es imposible. ¿Por qué? Porque son decisiones de algunos o de personas específicas. Con ello, pues, es difícil determinar qué pueda llegar a pasar para el futuro para una institución como Girona, y la premisa de que sí pueden llegar a lograr grandes cosas, pero también a través de la premisa de que en general para aquellos que toman las decisiones no son importantes, y con ello de nuevo el concepto de que para algunos es de vida o muerte el valor de lo que representa su equipo como Girona, y para otros, y lo más difícil, aquellos que toman las decisiones reales simplemente son otro equipo del montón del que tratar de sacar dinero o del que tratar de hacer que tu figura como nación pueda llegar a ser más interesante para en general el planeta. Y con ello, ¿por qué no? Tratar de seguir soñando con un mundial, con mejores márgenes de apropiación de lo que es la estructura económica del planeta, y la idea de seguir tomando las decisiones a través de el sacrificio de otros. Con ello culminaría este análisis. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Nos extendimos más de la cuenta, pero en general creo que pues pudimos llegar a resolver varios de los análisis o puntos de vista que teníamos de cara a resolver esta pregunta. Por supuesto, esperamos que les haya gustado y les haya entretenido. Si es así, el que puedan llegar a seguirnos y suscribirse representa mucho para nosotros. Además de ello, este tipo de contenidos y análisis lo pueden llegar a encontrar en plataformas digitales como Spotify, y además de ello Amazon Music, o de forma habitual en nuestro canal de YouTube a través de la playlist La Pregunta del Día. Ahí encontrarán cada uno de los capítulos que hemos desarrollado a través de diferentes temáticas que esperamos también les gusten, en el que con ello culminaríamos este podcast. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos el día de ayer y muchas gracias por poder llegar a acompañarnos, esperemos, el día de mañana, en el que como siempre, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.